Queridos alumnos, me alegra mucho verles. Gracias a Dios por tener vida, gracias a Dios por estar nuevamente aquí, por compartir juntos esta experiencia de aprendizaje. Bienvenidos a su materia de libros poéticos y o sapienciales de la literatura del Antiguo Testamento. Bueno, estamos entrando tal vez ya en la recta final, nos quedan algunos libros por considerar. Hoy estaríamos considerando el libro de Lamentaciones, un libro maravilloso, un libro de consuelo, un libro de esperanza. Eh, yo tuve este acercamiento del libro de Lamentaciones en la pandemia. Eh, Asistí a un curso sobre el libro de Lamentaciones y, el abordaje que se hizo sobre Lamentaciones tenía que ver en relación al consuelo y a la esperanza. La verdad que nunca había visto Lamentaciones de esa manera. Siempre uno mira el libro como la parte negativa, ¿no es cierto?, del dolor, del quebranto, de la aflicción, y pocas veces podemos sacar de, ese, de esa situación algo de fe, de esperanza, de consuelo de parte de Dios. Bueno, así que bueno, bienvenidos sean a esta clase que estamos teniendo y me gustaría compartir con ustedes, porque bueno, para los que no estaban viendo la clase presencial, ahora empezar la grabación, pues aquí entre los compañeros y compañeras de la clase presencial, hablamos acerca del tiempo y cuántos años tenemos. Algunos ya no somos tan viejos, pero nos sentimos re viejos y alguien que ya de mayor edad está re jovencito, re jovencita. Así que bueno, parte de la vida, ¿no? Y me acordé de una poesía muy linda, que quiero compartir con ustedes y espero les agrade. Voy a ver, un segundo, voy a ver si está aquí. Ah, no, no, a ver. Yo tengo que cerrar esto, cerrar esto. A ver, ¿dónde estaba? Sí, bueno, me parece que ahí está. Bueno, les quiero compartir esta poesía. Está muy linda. Por favor, lean, escúchenla con toda calma, por favor. eh, Disfrútenla. Es muy bueno esto. Y dice así. Ahí ya ustedes la están viendo. Entonces, solamente quiero ver si pueden escuchar. ¿Se escucha la música? No, 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 no. no se escucha. Ok, ok. Déjenme entonces. Aquí está. Ya está. Bueno, lo voy a compartir otra vez. A ver si ahí se escucha.
Bueno, la verdad que es una muy linda poesía, ¿verdad? Donde dice, no, los años ya empiezan uno a valorar muchas cosas, ¿verdad? Ahora queremos comernos los caramelos más despacio que antes. Bueno, espero que les haya gustado. Es una linda reflexión. Bueno, vamos a lo nuestro y vamos entonces a adentrarnos a el tema del libro de Lamentaciones, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla para un segundo. Muy bien, ahí estoy. Bueno, ¿qué podemos decir del libro de Lamentaciones? Ah, dice Esme que no vio la letra de la poesía. ¿En serio? Oh, ¿los demás hermanos vieron la letra? No, no, señor, solo escuchamos la música. Ay, no puede ser. ¿Por qué no me dijeron, hermanos? Porque pensábamos que solo era escuchar la música. Ay, no les puedo creer. ¿En serio? A ver, a ver. Bueno, ¿quieren volverla a ver? Porque, bueno, me parece que sí, qué sé yo. ¿En serio? Sí, A ver, queremos ver la letra. ok, sí, sí, sí. Un segundo, vamos a ver, déjenme, vamos a ver, ¿qué pasó acá? Se supone que tendría que verse. A ver, ahí se Ahí ve, ya se ve la imagen. claro, pero no se Sí, ya escucha, se ¿no ve. es cierto? No, no, no se escucha, pero sí se ve la imagen. Bueno, esta es la letra. Bueno, podemos seguir viendo la letra, a ver si puedo aquí investigar un poco el tema. Bueno, si no, yo puedo leérselas, no tengo problema. El valioso tiempo de los maduros. Es un mensaje de Mario Andrade, poeta, novelista, ensayista, perdón, y musicólogo brasileño. La música era de Beethoven, que es Sonata de la Luz de la Luna. Eh, eh, bueno, dice, he contado mis años y he descubierto que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que he vivido hasta ahora. Me siento como aquel niño al que regalan una bolsa de caramelos. Los primeros se los come feliz, pero cuando se percata de que quedan pocos, comienza a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables en las que se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se conseguirá nada. Ya no tengo tiempo para soportar personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Ya no tengo tiempo para perderlo con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a los manipuladores ni a los aprovechados. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus puestos, sus talentos y sus éxitos. Detesto, si soy testigo, los efectos que genera la lucha por un cargo importante.
Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos, si acaso. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Con pocos caramelos en la bolsa, quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reírse de sus errores, que no se vanagloríe con sus triunfos, que no se considere elegida antes de tiempo, que no eluda sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee únicamente caminar al lado de la verdad y de la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena vivirla. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los duros golpes de la vida le han enseñado a crecer con suaves caricias a su alma. Sí, tengo prisa para vivirla con la intensidad que nada más que la madurez puede dar. Pretendo no mal emplear ni tan solo uno de los caramelos que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que he comido hasta ahora. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Deseo que la tuya sea la misma, porque de cualquier manera también llegarás. Bueno, esa era la letra de la edad de los maduros, ¿verdad? Llega un momento en donde uno ya no pelea más ni por puestos ni por títulos. Uno ya se cansa de querer buscar el protagonismo y querer que la gente nos aplauda. Hoy solo queremos estar con gente que sea más humana, me gusta. Gente que aprenda a reírse de sus errores, gente que haya crecido con los golpes de la vida, gente que esté dispuesta a dar, a compartir. Me gustó mucho la poesía. Lástima que la música lo acompaña también, pero bueno, fue una poesía en partes. Primero les di la música y luego les di la letra. Gracias. No, por Muy, favor. muy sabias Sí, palabras. sí, Sí, sí. estamos en esa, en Por esa. eso yo les decía, hoy comemos más tranquilos los caramelos, sabiendo que nos quedan pocos. Entonces hay que comerlos con tranquilidad. Bueno, y estábamos en el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Ya que estamos en estos lamentos, vamos a entrar al libro de Lamentaciones. Un segundito, por favor, hermanos. Bueno, media accidentada la clase de hoy, pero ya la vamos a recomponer. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a adentrar ya a este, a este libro poético. Bueno, ahora yo necesito... Ya estoy así. Listo. Bien, el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro maravilloso, es un libro único, es un libro lleno de detalles increíbles que tienen que ver con la experiencia humana, con las sensaciones humanas, con la esencia de lo que somos como seres humanos. A manera de introducción, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a este libro, si ustedes se dan cuenta, es un libro que
difiere un poco en el caso de los nombres que se les da a los libros, ¿verdad? Porque este es un libro que ya en su título nos dice de qué significa. Y algo que se daba mucho, hermanos, que en tiempos bíblicos se componían y entonaban lamentaciones o endechas en recuerdo de amigos difuntos. Si nosotros leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 17 al 27, encontramos el canto fúnebre, el canto de dolor, el canto de despedida que David hace respecto de Saúl y de Jonatán. Y si ustedes leen en la versión, pues, bueno, yo estoy teniendo la Reina Valera, dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y la endecha es muy linda porque, como les digo, tiene que ver con el lamento, ¿verdad? Y solo estoy buscando, como dice en otra versión, en el segundo libro de Samuel. No sé si ustedes tienen otra versión, hermanas, pero dice, No. segundo libro de Samuel 1:17. Yo tengo NBI. Ajá, ¿cómo dice? David compuso este lamento en honor a Saúl y a su hijo Jonatán. Lo llamó al cántico del arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Jaser. Ay, Israel, tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? Sí, hasta ahí, querida Esther. Gracias. Ya después sigue toda la endecha, ¿no es cierto? Que es como el cántico que se entona y que tenía que estar escrito en el libro del justo, de Yacer. Aquí Reina Valera dice, y endechó, y en la versión NBI que nos leyó mi hermana Esther dice, lamentaciones, dice Esther. David compuso este lamento. Este lamento, muy bien. La Biblia de Jerusalén dice, David entonó esta elegía, que también es una parte. Eran lamentaciones, dolor profundo, principalmente por la muerte de un ser querido. También se hacían estos cantos fúnebres de dolor cuando las naciones eran devastadas. El libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos del 1 al 2, dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. ¿verdad? Está hablando del pueblo de Israel, el reino del norte, ¿no es cierto? En donde hay un lamento profundo porque ha caído la Virgen de Israel o el pueblo de Israel y no hay quien la levante. También vemos estos tipos de lamentos en las ciudades que se habían destruido profundamente y lo vemos en el caso de Jerusalén, en el profeta Ezequiel, donde en el capítulo 27, versículo 2, dice, tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Y versículos del 32 al 36 de Ezequiel dice, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones. Endechará sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de tus naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores
de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Bueno, tiene que ver con la destrucción, ¿no es cierto?, la profecía contra Tiro. Así que el libro de Lamentaciones, ¿verdad?, es un ejemplo inspirado de este tipo de composición melancólica. Hay una melancolía muy profunda por el dolor, por la pérdida, por la muerte, por la nostalgia, ¿no? Todos cuando recordamos a alguien a quien hemos perdido, siempre lo recordamos con melancolía, ¿verdad? Hay dolor en muchas ocasiones, hay tristeza, hay ese suspiro ahogado, ¿no es cierto?, de aquellas cosas que tuvimos y que terminaron y que fueron quitadas. eh, y que bueno, hoy muchos de nosotros seguimos caminando, ¿no es cierto? Seguimos adelante en la vida, pero no deja de sentirnos dolor. Me encanta mucho esta frase de la endecha o la lamentación que hace David sobre Jonatán y dice, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Es una frase profunda de dolor, de quebranto. Así que Lamentaciones en su género está inspirado en esta melancolía, una melancolía profunda del autor. Hay un dolor tan profundo, un dolor indescriptible, un dolor del cual él no hubiese querido vivir, no hubiese querido experimentar. Y entonces compone 5 hermosos poemas caracterizados, compuestos por estas endechas. ¿Cómo surge, cómo llega a nosotros esta maravillosa composición del libro de Lamentaciones? Bueno, esto es algo que ya nosotros sabemos de antemano y que tuvo que ver con el trasfondo histórico. Todos sabemos ya que para el año 586, antes de la era cristiana, el rey Nabucodonosor captura Jerusalén, ¿verdad? El reino del sur. Destruye la ciudad por completo, incluyendo el templo, el lugar donde se creía que el Santo de los Santos habitaba. Derriba los muros, ¿verdad? Lleva cautiva a toda la población. Deja en la ciudad, ¿verdad?, a los más pobres, a los débiles, a los que no le sirven. Y entonces hay una especie de destrucción terrible. No, aunque nosotros no lo hemos vivido, baste hoy prender la televisión, ¿verdad?, para sintonizar cualquier canal de noticias y ver el dolor que tienen tanto los israelíes como los palestinos, que siendo inocentes de esta guerra terrorista, miran con dolor cómo su ciudad está siendo destrozada. Yo me pongo en el lugar de ellos y digo, hoy duermo en mi cama y mañana mi casa está completamente destruida y tengo que salir, tengo que huir, tengo que irme a otro país donde no conozco a nadie, donde nadie me espera. Y veo el rostro de esa gente, de esos niños que no saben lo que está pasando. Vemos las caras de gente que está endechando sus muertos, que está llorando sus muertos, que hay dolor, que hay gritos, que hay lamentos, ¿no? Y, y esto que nosotros vemos por televisión y que nos eriza la piel a todos, pues fue el evento más traumático que vivió el pueblo de Israel cuando ve su amada ciudad, la populosa, la gran señora, la ciudad maravillosa, la ciudad de Dios, Sión. Los salmos cantaban a Jerusalén, establecían su magnificencia, cantaban su gloria. Es mejor estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Los gorriones hacen nido en la casa de Jehová. Jerusalén es como el monte de Sión, que no lo pueden mover. Y cuando ven la ciudad destruida, destrozada, abatida, esos muros enormes, esos muros gruesos, esos muros que habían resistido
durante muchos siglos, ahora están hechos pedazos. Los vasos del templo, los artículos y los utensilios que servían a Yahvé, ahora están siendo robados, están siendo saqueados. El templo ha sido destruido, el lugar santísimo ha quedado al descubierto. Eso que representaba la seguridad, que representaba todo, ha quedado en la nada. Y para colmo de males, ¿no es cierto? Cuando llegan a Babilonia, el rey con toda hazaña, con toda alevosía, con todo su poder, termina matando a los líderes, aquellos que podían ser como la esperanza del pueblo. Y dice Segunda de Reyes 25, 18 al 21. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Saraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. De la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capital de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el versículo 21, en pocas palabras, describe el horror, ¿no es cierto? Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamath. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Bueno, este dolor clama y vuelvo a repetir, hoy lo vemos, ¿verdad? La misma tierra santa, esa tierra donde hace miles de años los mismos judíos fueron asesinados, matados por el imperio babilónico. Bueno, hoy vemos la misma situación y la misma tristeza que aparece en la ciudad de Jerusalén, en el país de Israel, pero también en esta suerte de guerra sin sentido contra los palestinos inocentes, ¿verdad? Que nada tienen que ver con el terrorismo. Bueno, hoy podemos mirar en sus rostros el rostro de los judíos del 586, cuando vieron destruida su amada ciudad. Así que más allá del sufrimiento físico, ¿verdad?, que tuvieron el pueblo de Israel, el pueblo judío en esa época, en cuanto a la muerte misma, ¿verdad?, al asesinato de los residentes, hubo sufrimiento espiritual, ¿verdad? El templo era el lugar donde ellos se reunían para adorar a Yahvé, pero ahora ya no tienen más templo. El lugar santo y el lugar santísimo están hechos ruinas. Hay un sufrimiento económico porque la ciudad ha sido devastada. Se han acabado todo, han matado todo cuanto existe. Hay un sufrimiento de estima propia y nacional porque Israel se creía el pueblo de Dios, intocable, que Dios siempre iba a estar allí para defenderlo. Hubo un sufrimiento de salud donde las personas se ven sometidas al deterioro de sus propias fuerzas, de su propia capacidad. Hay un sufrimiento familiar porque terminan familias separadas, familias divididas, hijos que son desarraigados de los brazos de sus padres y van a otro país donde no saben qué sucederá con ellos. Los padres que lamentan la pérdida de sus hijos y que los ven ahora desfilar siendo cautivos y prisioneros de un país poderoso. Hay un sufrimiento de identidad donde no saben si realmente Yahvé va a estar con ellos, irá con ellos al cautiverio, se quedará con los que terminan levantando sus casas entre ruinas y destrucción. Realmente, queridos hermanos, esta escena, esta pintura, si nosotros no la vemos en todos los ángulos, ¿verdad? Si no vemos esa cara de miedo del niño mirando cómo el soldado mata
a su mamá, si no entendemos o no logramos vislumbrar la imagen de ese padre impotente, de ver cómo arrastran a sus hijos, ¿verdad? Y los atraviesan con una espada. Si nosotros no podemos vislumbrar el dolor, ¿no es cierto?, de ver tu casa, tu hogar, que era el lugar de reunión, donde había risas, había alegría, ahora hay fuego, hay humo, hay muerte, donde antes la ciudad había alegría, fiestas, festividades, ahora hay clamor, hay un grito por todas las casas, nuestros vecinos siendo asesinados, siendo muertos, en fin, si nosotros no logramos mirar esas escenas, eh, no vamos a poder entender el dolor que sintió el autor de Lamentaciones. Y leeremos el libro de Lamentaciones desde la frialdad de nuestras comodidades, desde la frialdad de que nosotros no estamos en guerra, ¿no es cierto? Pero perderemos el valor de lo que eso significa. Así que para el pueblo judío, y de manera especial para los que habitaban en Jerusalén, parecía como si hubiera terminado toda la esperanza de su salvación y de su llamado. Ahí se pierde todo, se rompe todo. O sea, hoy permítanme hacer esta comparación que nos cae como anillo al dedo, ¿no es cierto? Hoy escuchamos noticias de Israel donde dicen que la guerra va a durar mucho tiempo. Y eso te rompe. Si vos vivís en esa situación, a vos te rompe toda esperanza de no saber qué va a suceder, qué va a pasar. Y eso hace que las fuerzas de cualquier persona se terminen, ¿no es cierto? Porque dices, bueno, ¿cuándo terminará todo esto? ¿Verdad? Y lo mismo sucedió con Israel, o sea, todo había sucedido y por eso el escritor en el capítulo 4, versículo 20, dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. En esta versión Dios habla hoy, dice, preso ha caído el escogido del Señor. Preso, cautivo. No sé ustedes, hermanos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener un familiar que haya sido arrestado, detenido o que esté encarcelado. Es de las escenas más angustiantes, más difíciles, ¿no? Yo no tengo a alguien así, pero trabajé mucho en asuntos que tenía que ir a la cárcel, ver a las familias, ¿no es cierto? Visitar a sus seres queridos en la cárcel, era difícil. Y entonces el escritor a Lamentaciones dice, preso, ¿no?, cautivo, ha caído el escogido del Señor, aquel que no podía ser tocado, aquel que era inconcebible que alguien lo tocara, ha caído. Y estaba entonces en el exilio y todos sus hijos estaban muertos. La muerte, hermanos, la estela de muerte, cualquiera que sea el caso, en guerra o en paz, siempre traerá sus propias consecuencias, siempre traerá soledad, abandono, desesperanza, lágrimas. Y cuando uno pasa por ese momento, uno dice, ¿cuándo será el momento en que ese dolor se vaya de mí? ¿Verdad? El sacerdocio figura por excelencia de ser los que ministraban en cuanto al perdón de pecados del pueblo estaba destruido. Los profetas no sabían qué hacer, algunos muertos, algunos siendo cautivos, algunos no sabían qué más decir. Los sacerdotes ya no dirigían los actos religiosos, no había más templo, no había más lugar donde sacrificar los animales, donde rociar la sangre de los machos cabríos, ya no había lugar para la liturgia, para las oraciones, para esos salmos hermosísimos que se cantaban en Jerusalén, ya no existían más, ¿no es cierto? Eh, y los profetas ya no entregaban la palabra viviente de Dios debido a la crisis tan difícil que estaban teniendo.
Cuando hay un evento sorpresivo de esta magnitud, todos entramos en confusión. No hay palabra que salga. La tierra estaba entregada al pueblo de Dios, que estaba entregada al pueblo de Dios, ahora está bajo el control total de un imperio desconocido, está siendo invadida y por lo tanto los que vivían allí están siendo desterrados. Así que a partir de esta experiencia, queridos alumnos, ¿verdad? Es como podemos vislumbrar lo que cada capítulo nos dice. Voy a hacer un recorrido muy rápido de cada uno de los 5 poemas que en forma acróstica nos presenta el libro de Lamentaciones. Si ustedes lo leen, el libro de Lamentaciones en la Biblia de Reina Valera, no lo van a notar. Ustedes tienen que leer en otro libro, en otra traducción, para darse cuenta de cómo están escritos o conformados los 5 poemas, ¿verdad? que se tienen. Estoy tratando de buscar aquí en la que tengo de la Biblia de Jerusalén. ¿Cómo está? Solamente para confirmar. No sé si ustedes en sus versiones tienen o pueden identificar esta forma de que están estructurados. Los poemas, los 5 capítulos que tenemos, los poemas, el capítulo 1 o el poema número 1, el poema número 2, el poema número 3, el poema número 4 y solo el poema número 5 es la excepción, pero todos están estructurados con base a las letras del alefato hebreo, ¿verdad? Son un acróstico con base en las letras del alefato, del alfabeto hebreo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el capítulo 1 o el poema 1. En este poema se describe la ruina de Jerusalén y la humillación de los exiliados. Un observador lamenta la destrucción de Jerusalén y la describe como una viuda desamparada. Esta expresión es muy fuerte, porque dice en esta versión, dice capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Qué solitaria se encuentra la otrora ciudad populosa. Como una viuda ha quedado la grande entre las naciones. La princesa de las provincias está sometida a tributo. Estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Reina Valera dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Así que el autor va a comparar a la ciudad de Jerusalén como una mujer que ha quedado viuda y sola, no tiene hijos, no tiene quien la defienda, ha quedado en el total desamparo, en el total abandono. Esta viuda desamparada llora su gloria pasada y lamenta su condición de haber sido destituida. El versículo número 2 lo describe de esta manera. Llora que llora de noche. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Llora que llora de noche. Surca el llanto sus mejillas. No hay nadie que la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Se le han convertido en enemigos, ¿verdad?
Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en su mejilla. Estas expresiones, ¿verdad?, denotan claramente el dolor que había en esto. El versículo 8 dice, mucho ha pecado Jerusalén, por eso ha quedado impura. Todos los que la honraban la desprecian, porque han visto su desnudez, y ella misma gime vuelta de espaldas. Hay esta intención de establecer cómo ha quedado esa ciudad populosa, la ciudad grande, la señora, ¿no? La grande, ha quedado desamparada. Y en la segunda mitad, ¿verdad?, que está dividido, este es un poema que está dividido en dos. El primer poema viene del versículo 1 al 11, y la segunda parte del poema viene del 2 al 22. En estos versículos, la ciudad se presenta llorando y dando salida a su aflicción a causa del mal que le ha sobrevenido debido a su propio pecado. El versículo número 12 dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Vemos claramente cómo el autor, haciendo alusión a Jerusalén, llora por todo esto que ha pasado, ¿verdad? Hay dolor. Versículo 18 de este capítulo dice en esta versión, justo ha sido Yahvé, pues he sido indócil a sus órdenes. Escuchad, pueblos todos, contemplad mi dolor. Mis doncellas y mis jóvenes han marchado al cautiverio. Reconoce que la causa de su ruina, ¿verdad?, tiene que ver con el pecado de desobediencia, de no haber escuchado la voz del Señor. Y el versículo 22 cierra este poema en la letra Tau. Dice, llegue ante ti su maldad, y trátalos a ellos como a mí me trataste por todos mis delitos, que estoy harta de gemir y languidece mi corazón. Por todos mis delitos, por todas mis rebeliones. Así que bueno, hay un dolor muy fuerte. Primero, una expresión de una viuda, y llora principalmente porque reconoce que ha pecado delante de Dios. En el poema número 2, ¿verdad?, también está dividido en dos. La primera parte, el poeta lamenta la destrucción que ha resuelto al haberse derramado la ira divina, ¿verdad?, la ira divina. Y dice el versículo número 1 del capítulo 2, ¿cómo ha nublado en su cólera el Señor a la capital, Sión? Desde el cielo ha tirado por tierra el esplendor de Israel, sin acordarse del estrado de sus pies, el día de su cólera, el día de su furor. Vemos entonces cómo el poeta lamenta esta destrucción y la compara con que Dios ha hecho todo esto, ¿no? Él derramó su ira divina. Versículo 2 dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló el reino y a sus príncipes. Así que el poeta vio como una de las causas del desastre la negligencia de los profetas al no amonestar al pueblo en cuanto al juicio inminente. Hay un grave reproche, ¿verdad? Un gran y grave reproche a los profetas que no hablaron
esto. El versículo 14 habla de los falsos profetas, ¿verdad? De los falsos profetas. Y dice el versículo 14 en esta versión: tus profetas te ofrecieron visiones falsas, sin contenido. No revelaron tu culpa porque cambiara tu suerte. Oráculos te ofrecieron de falacia e ilusión. En Reina Valera dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. La única esperanza para el pueblo, en la segunda parte de este segundo poema, la única esperanza para el pueblo descansaba en la contrición, ¿verdad? En la contrición y la súplica ferviente a Dios, en el reconocimiento doloroso, ¿no? La contrición es el reconocimiento o el arrepentimiento doloroso de las cosas que se han cometido. Y entonces vemos cómo el poeta le pide al Señor que tenga misericordia, ¿verdad? Dice el versículo 20 en esta segunda parte del poema, dice: mira Yahvé y recapacita, ¿verdad? Mira Yahvé y recapacita. ¿A quién has tratado de esta suerte? ¿Tenían las mujeres que comer a sus hijos, a sus niños de pecho? ¿Tenían que ser asesinados en el santuario del Señor sacerdotes y profetas? Yacen por tierra en la calle junto a niños y ancianos. Mis doncellas y mis jóvenes cayeron a cuchillo. Muy de estas escenas que estamos viendo hoy por esta guerra en Israel. Has matado en el día de tu cólera, has inmolado sin piedad. Como el día de fiesta congregaste todos alrededor terrores, en el día de la ira de Yahvé no hubo fugitivos ni evadidos. Los que ya habían criado y mantenido fueron exterminados por mi enemigo. Hay realmente un pedido de Dios y reconocen lo que Dios ha permitido que suceda con Israel. Bueno, eso nos lo dice el poema número 2. El poema número 3 presenta a la nación como si hubiera hablado, ¿no? Personificada, en donde hace deploración respecto de la tragedia experimentada. Y entonces en el capítulo 3, ¿verdad? Hay esta, es como si la nación tomara forma, fuera una persona. Y dice el capítulo 3 de Lamentaciones: soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su furor. Me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Contra mí se vuelve y revuelve su mano todo el día. Entonces presenta a la nación de Israel hablando, diciendo, yo vi la aflicción y vi cómo el látigo del furor caía sobre nosotros, ¿verdad? Y todo se hizo de noche, todo eso se hizo oscuras. Encuentra alguna consolación, hay como un rayo de luz. Esto es algo muy lindo del tercer poema, porque hay como un rayo de luz donde hay una consolación en la seguridad del favor divino y la misericordia para los que le buscan. Este rayo de luz aparece del versículo 21 al 39, pero el 22, 23 y 24 son como el corazón de esta esperanza, ¿verdad? Dice el versículo 21: pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor de Yahvé no ha acabado. Qué hermoso esto es.
¿Vieron? Es como una gota de agua del caminante que va en el desierto. El amor de Jehová, el amor de Yahvé, no ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana, mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, me digo, por eso en él esperaré. Bueno es Yahvé para quien lo espera, para todo aquel que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Este rayo de luz que aparece en este poema está a la mitad de los poemas, si se dieron cuenta, ¿verdad? Porque es como que el centro es el eje de lo que aquí se plantea, ¿verdad? Y entonces se insta a la nación a examinar críticamente su manera de vivir y de volver a Dios en una actitud de arrepentimiento. Tiene que haber sí o sí arrepentimiento, y eso lo vemos a partir del 40, ¿verdad? El versículo 40 dice algo muy, muy lindo al respecto. Dice, examínanos atentos, no, examinemos, perdón, examinemos atentos nuestra conducta y convirtámonos a Yahvé. Alcemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios que está en los cielos. Hemos sido rebeldes y traidores, y tú nos has perdonado. Se pide a la nación de que sepa que estas situaciones que ellos vivieron no es porque Dios lo haya querido, sino por causa de su pecado, por causa de su transgresión, porque fueron rebeldes y fueron traidores al Señor, ¿verdad? Y entonces, aquí no hay una excusa de decir Dios es injusto. Este es el resultado de sus decisiones. Al darse cuenta de que Dios había escuchado su oración, la nación pide venganza sobre sus enemigos. Entonces ahora hay un sentimiento de decir, castígalos como nos castigaste a nosotros o ellos nos castigaron a nosotros. Dice el versículo 61 del capítulo 3, dice el 61, has oído sus insultos, Yahvé, todos sus planes contra mí. Estoy leyendo el 61. Lo que dicen de mí mis agresores, lo que traman en mí contra todo el día. Mira, sentados o de pie, soy el objeto de sus coplas o de sus canciones. Págales a todos, Yahvé, según la obra de sus manos. Dales una mente obcecada, caiga sobre ellos tu maldición. Persíguelos con saña, extírpalos de debajo de tus cielos. Y hay un sentimiento de venganza por parte de los pobladores. El poema 4, capítulo 4, también está dividido en estas secciones. El capítulo 4 recuerda los días mejores de antaño, juntamente con los horrores del sitio de Jerusalén. Hay como esta experiencia de ver o de comparar, ¿no es cierto?, lo que antes pasaba con lo que ahora están viviendo. Dice el versículo 1, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero?
Los profetas y sacerdotes llevan su responsabilidad por la caída de la nación. Al mismo tiempo, la nación entera pecó y el castigo incluía la cautividad. Gracias. Y eso vemos a partir del versículo 13 al 20. Dice el versículo 13, estamos en el capítulo 4, el versículo 13 dice: fue por los pecados de tus profetas, por las culpas de sus sacerdotes, que en medio de ellos derramaron sangre de gente inocente. Y por eso se hacía o se llevaba a cabo esta cautividad. Y la actitud de Edom iba a ser juzgada, ¿verdad? El capítulo 4, versículo 21 y 22 dice: disfruta, exulta, capital de Edom, que habitas en el país de Uz. También a ti llegará la copa, te embriagarás y te desnudarás. Has expiado tu culpa, capital de Sión. Ya no volverá a desterrarte, pero castigará tu culpa, capital de Edom. Podrá al desnudo tus pecados. Edom era los descendientes de Saúl, ¿verdad? Hermano de Jacob, eran los edomitas. Y resulta que cuando los babilonios llegan a saquear a Israel, los edomitas no hacen nada, no defienden al pueblo. Una vez que se van los babilonios, llevan cautivo a la gente, los edomitas invaden la tierra y saquean lo poco que queda. Y por eso esta maldición también para Esaú, ¿no? O Edom, también será castigada, porque pudiendo ayudar a sus hermanos, porque pues, Esaú y Jacob eran hermanos en su tiempo, terminaron destrozando y terminaron saqueando también a Israel. Por eso la sentencia de Edom, que iba a ser juzgada por Yahvé. Y finalmente el capítulo 5 es una confesión de pecado y un reconocimiento de la soberanía de Dios. Este capítulo se diferencia de los anteriores porque no está elaborado en el acróstico de las letras del alefato hebreo, sino más bien es una oración, ¿verdad? Una oración. Muy lindo el capítulo 5. La oración es maravillosa. El poeta insiste en que Dios se dé cuenta de lo que ha acontecido, que ha traído desgracia a su pueblo. Y el capítulo 5 tiene esta alusión, ¿no? De decir: recuerda Yahvé lo que hemos pasado. Mira y observa nuestro oprobio. Somos huérfanos sin padre, nuestras madres como viudas. A precio de plata bebemos nuestra agua, adquirimos nuestra leña con dinero. El poeta trata de llamar la atención de Dios y le trata de decir cómo están viviendo, ¿verdad? Están en una situación muy deplorable. El agua es cara, la leña es sumamente carísima para tener, ¿verdad? Así que es una condición muy, muy fuerte. Y el poema entonces termina con una expresión de esperanza. Es una plegaria por la restauración al estado de antaño, cuando el pueblo gozaba de la presencia de Dios y sus bendiciones. Así es como termina. Dice la conclusión 19 al 22. Mas tú, Yahvé, reinas por siempre. Tu trono permanece de edad en edad. ¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abandonarnos? Haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos.
renueva nuestros días como antaño. Oh, no nos has desechado del todo, irritado contra nosotros sin medida. Bueno, esto es una expresión de esperanza en donde el poeta trata de entender, ¿no es cierto?, el porqué de la situación que se está teniendo. Bueno, hasta aquí entonces, queridos alumnos, he hecho un repaso más o menos de las ideas centrales de estos hermosos 5 poemas que por eso, como vamos a ver después del receso, se le atribuyen a Jeremías. Se le ha dicho que Jeremías es el profeta llorón, porque hay mucho llanto, hay mucho quebranto, hay mucha aflicción, hay muchas emociones aquí presentes, ¿no? Y sobre todo esta lucha que se tiene cuando uno enfrenta las situaciones de la vida, de decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no ha hecho nada para ayudarme, para cuidarme en medio de esta situación? Bueno, de eso se trata el libro de Lamentaciones. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario, duda antes de irnos al receso? Una pregunta. En una Biblia tengo el alfabeto hebreo en los versículos, en cada versículo. Sí. Son 22 versículos. Y después el otro capítulo ya empieza con la primera letra, Aleph. Aleph, sí. ¿Y qué son 22 las letras del alfabeto griego? Sí, del alfabeto hebreo son 22 Hebreo. letras del alefato Ajá, hebreo, sí. ajá. Interesante. Por eso son poemas escritos en este acróstico, diríamos. Está bien, gracias. Leo un poco acá de este libro de Samuel Pagán. Dice, y con esto podemos cerrar esta primera parte. El libro de las Lamentaciones lo componen 5 poemas muy bien articulados y estructurados. Los primeros 4 han sido escritos en el estilo literario conocido como acróstico alfabético. En este singular y elaborado tipo de forma literaria, cada estrofa comienza con las letras sucesivas del alefato hebreo en su orden tradicional de 22 caracteres. El tercer poema, el capítulo 3 diríamos, presenta una estructura más elaborada y compleja, pues a cada letra del alefato hebreo le corresponden 3 versículos. Eso aparece en el capítulo 3. A cada letra hay 3 versículos. En los otros no, cada letra es un versículo. Y el quinto poema, o el quinto capítulo, contiene 22 versos, pero no manifiesta totalmente la progresión de las letras hebreas. Ya el capítulo 5 se aparta de esta forma literaria del acróstico. Todos los poemas giran en torno al mismo tema, la destrucción de Jerusalén y el dolor que produce ver la ciudad santa derrotada y destruida. En efecto, el dolor es intenso. Lo revelan las palabras y las imágenes que se articulan. La angustia es profunda. Lo manifiestan las descripciones de la calamidad y las referencias a las ruinas que se incorporan. Y el sentido de desesperanza va en aumento, pues el tema del dolor y la agonía se reitera en los poemas, pues los poetas intentan comprender lo sucedido, desean entender el origen de la catástrofe, anhelan encontrar sentido a la naturaleza extrema del problema. Un punto teológico fundamental y culminante de la obra es el clamor sentido e intenso de un adorador que suplica a Dios que no tarde en manifestar su salvación al pueblo. Así que esto es cómo están escritos y es un
resumen o vendría a ser una conclusión de lo que vimos ahorita en esta primera hora de la clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no es así, vámonos al receso, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos a la segunda parte de la clase.